Bienvenidos a Noticias de la Historia. Fue una guerra muy impopular y muy sangrienta, la llamada Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó al Paraguay con la Argentina, Uruguay y el Imperio del Brasil. Fue la primera guerra fotografiada en la historia de Sudamérica y en ella murieron la mayoría de los hombres del Paraguay. Ocurrió durante la gestión de Bartolomé Mitre, el primer presidente de la Argentina Unida. Esta es la propuesta hoy en Noticias de la Historia, la Guerra del Paraguay. ¿Por qué la guerra? Hay en realidad diversas interpretaciones. Brasil tenía mucho territorio en disputa con el Paraguay. Asunción enviaba dinero a Corrientes para oponerse a Buenos Aires. Mitre no se llevaba nada bien con el mariscal Solano López, pero además se habla de intenciones británicas de destrabar el libre comercio en el Paraguay. Uno de los hechos más controvertidos y sangrientos de la historia del siglo XIX es la Guerra del Paraguay. ¿Cómo se llega a esta guerra y cómo se desarrolla? Sí, efectivamente, bien has dicho, en cuanto a lo controvertido, porque cuando uno ve los tres que firmaron la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, es muy claro por qué Brasil fue a la guerra, por qué Uruguay fue a la guerra. Brasil fue a la guerra porque tenía dos cuestiones que venía peleándose mucho, discutiendo hacía mucho, que era la cuestión de la libre navegación del río Paraguay y los límites, enorme cantidad de territorios que estaban en disputa con el Paraguay. Uruguay, porque el general Venancio Flores, favorecido por Argentina y Brasil para llegar al gobierno, devolvió el favor y fue a la guerra. Pero el caso argentino es un caso realmente raro, que diría yo, o muy especial, porque todos los otros hechos del argentino, ¿sabe? Ve la sucesión de hechos y dice, bueno, esto es el corolario de tal o cual cosa. En cambio, en el caso de la guerra del Paraguay, es cierto que si uno puede venir estudiando y observando puntos de controversia en la época de Rosas, con Francisco Solano López, por la participación en el apoyo de la provincia de Corrientes, por algún tratado que firmó con Pedro Ferrer, con los hermanos Madariaga. Pero en realidad, si bien Rosas le respondía no reconociéndole la independencia del Paraguay, nunca se llegó a un estado de guerra. Venancio Flores, del Partido Colorado uruguayo y con apoyo del mitrismo, organiza en 1863 una revolución contra el gobierno del Partido Blanco. Flores había formado parte de las tropas de Mitre en Pavón. Brasil y el gobierno de Mitre apoyaban al bando colorado, lo que amenazaba la navegación de los ríos, que era clave para el Paraguay. Las fuerzas brasileñas apoyan a Flores en el sitio de Paysandú. Paraguay, en represalia, invade la provincia brasileña del Mato Grosso. Le declara la guerra al Brasil y luego a la Argentina. En abril del 65 el ejército paraguayo ocupa Corrientes y el 1 de mayo del 65 Argentina, Uruguay y Brasil firman el Tratado de la Triple Alianza en Buenos Aires. Cuando la Argentina va a la guerra, no aduce dos hechos muy importantes que eran, uno, lo que era para los argentinos la ocupación ilegal de la zona de Candelaria y los envíos de dinero, eso está comprobado, están los documentos en los archivos paraguayos, de envío de dinero a Corrientes para que se sublevara en contra del gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno argentino nunca adujo esos motivos, que eran dos motivos del casus belli bien señalados, y se fue a la guerra por la invasión en el territorio de la provincia de Corrientes a mediados del mes de abril de 1865. Estamos en la casa de Mitre, donde él vivía cuando era presidente y cuando ocurrió la Guerra del Paraguay. Su acceso al poder representó un giro en las relaciones con Asunción, porque el jefe paraguayo, Francisco Solano López, había respaldado a la Confederación contra la secesión de Buenos Aires y contra Mitre. Bueno, la Guerra del Paraguay en realidad, digamos, ha sido objeto de distintas interpretaciones y no creo que sea el momento de analizarlas, pero sí en el punto que tiene que ver con la estabilidad del gobierno de Mitre, creo que es un punto de inflexión muy marcado. En primer lugar porque él tiene que interactuar, o él intenta en alguna medida utilizar la Guerra del Paraguay para hacer una política de limpieza.
Y en lo que tiene que ver con Buenos Aires, se llevó adelante una política de censura muy evidente que acabó con varios periódicos como La América, La Razón Española, periodistas como Guido Hispano, por ejemplo, fueron presos. Es decir, básicamente no se admitía la crítica de ninguna manera y el gobierno intentó consolidar su base de poder y sus instituciones a partir de silenciar a la opinión pública interna, basándolo en un interés superior que era la razón de Estado respecto del conflicto externo. De hecho, la guerra del Paraguay se extendió innecesariamente durante bastante tiempo, un poco por presión de los proveedores del ejército y otro poco porque la tarea de estabilización de las instituciones no estaba concretada. En 15 días en Corrientes, en 3 meses en Asunción, prometió Mitre. La guerra duró, en cambio, 5 años y desgastó la situación interna del país y el presidente quedó aislado. En Buenos Aires, la gente de Buenos Aires estaba convencida que era una justa causa. En Corrientes, que había sido una provincia permanentemente aliada, amiga del Paraguay, fue donde se levantó la primera resistencia. De hecho, cuando se va a la batalla de Yatay, son más de 6.500 los correntinos que participan en el ejército que derrotan a los paraguayos de Yatay. Y toda la primera etapa de la resistencia es de los correntinos. Ahora, en el interior, es conocido el caso de Entre Ríos, cuando los entrerrianos se enteran de que van a pelear con los paraguayos, se fueron, porque ellos pensaban que iban a pelear contra Brasil. Y ahí empezó un poco el debilitamiento político interno de Urquiza. En general, la paisanada que era reclutada, mucha fue llevada engrillada. Esto es un hecho que es cierto, conocido y demostrado. ¿Cómo engrillados? Engrillados, porque los reclutaban y no querían saber nada, iban a pelear por diferentes motivos, porque los sacaban de sus provincias, porque los sacaban de sus familias y porque no sentían la guerra, no la sentían la guerra, es decir, la consideraban como una cosa de los porteños. Fue una de las contiendas más cruentas de la historia americana. Esta guerra sirvió como campo de pruebas para nuevas armas, como fusiles de percusión. Fue una guerra de trincheras. Los soldados se cubrían y disparaban al enemigo. Paraguay tenía buen armamento, pero fue superado por la cantidad de tropas aliadas. El ejército paraguayo se venía preparando para la guerra desde aproximadamente 1846. Había llevado primero oficiales brasileños y posteriormente alemanes para preparar un ejército. En el momento de la guerra tenía y que lo arma el ejército de línea permanente, más los reservistas adiestrados, 60.000 hombres. Argentina tenía alrededor de 6.000 y Brasil tendría alrededor de 20.000 en ese momento. Pero lo primero importante, que fue la batalla de Yatay, la parte del ejército paraguayo que venía sobre la banda derecha, o sea, sobre el territorio argentino, fue totalmente destrozado, 1.500 muertos y el resto prisioneros. Y ahí perdieron 3.000, los otros 8.000 quedaron aislados y después de unos días de combate tuvieron que rendirse. Así que perdieron 11.000 de los mejores hombres de movida. Fue una guerra larga con muchos tiempos muertos entre una batalla y la otra. Tuyutí, una de las batallas más conocidas, la más importante en Sudamérica en su tiempo, un triunfo aliado. Curupaití, otra célebre batalla muy sangrienta, un triunfo paraguayo donde muere Dominguito Sarmiento, el hijo del prócer, quien había ido junto a las fuerzas nacionales de Mitre, acompañado de varios jóvenes liberales de su tiempo. En Curupaití también es herido Lucio B. Mansilla, militar, periodista y autor del famoso libro Excursión a los Indios Ranqueles. Y ya la batalla de Tuyutí, que es en 1866, prácticamente ahí los mejores soldados del ejército paraguayo quedaron destruidos. Y yo creo que la idea de Francisco Solano López, cuando hace este avance, es producir un golpe de efecto, decir, mire, yo tengo un gran ejército, he tomado esto, arreglemos. Bueno, le falló eso, no solamente lo arreglaron, sino que lo atacaron, lo derrotaron. El gran fracaso aliado fue la batalla del Curupaití, donde el ejército aliado tuvo 9.000 bajas, o sea, 3.600 muertos y el resto heridos. Ahí murió Dominguito Sarmiento, desangrado, llevando la bandera, el que llevaba la bandera le tiraban todos, porque los regimientos se armaban alrededor del abanderado. Y bueno, quedó un tiro que le cortó una arteria, quedó tirado ahí y no desangrado. Bueno, murieron 3.600, de los cuales 1.200 argentinos, la mayoría brasileños. Más adelante en Noticias de la Historia, Bartolomé Mitre regresa de la guerra a Buenos Aires porque muere su vicepresidente y deja el gobierno desgastado. Cándido López, el pintor de la Guerra del Paraguay, y una particularidad, fue el primer conflicto armado en Sudamérica que fue fotografiado. Ya volvemos.
banco de Curupaytí, una explosión le destroza la mano derecha y él aprende a pintar con la mano izquierda, con la que hace esta famosa serie de cuadros en 1876. Hace poco se ha hecho una exposición de los cuadros de Cándido López en el Museo Histórico Nacional. Cándido López se distingue en la historia del arte argentino por haber hecho una maravillosa crónica de la Guerra del Paraguay. Haber mostrado con personalidad propia. No hay otra pintura igual a la de Cándido López. Se habla de que Cándido López es un pintor ingenuo. No es un pintor ingenuo. Es alguien que narra esta vida de la vida de la guerra, la vida del campamento, los cruces, las batallas. Cándido López fue una persona podríamos decir, de clase media, que vivía en la provincia de Buenos Aires, en los alrededores de San Nicolás, se dedicó un tiempo a explotar el campo, se formó como daguerrotipista, o sea, comenzó esta protofotografía, estas primeras ensayos de la fotografía, y se dedicó al arte después, pasó a la pintura. Él hizo un cuadro muy famoso a Mitre, que creo que está en el Congreso, tiene unas muy buenas naturalezas muertas que están en el Museo de Bellas Artes, y fue al Paraguay con la Guardia Nacional de la provincia de Buenos Aires, de la zona de San Nicolás, y iba tomando nota de lo que él veía de los acontecimientos de las batallas, de la vegetación, del paisaje, etcétera, etcétera. Y en una de las batallas en Curupaytí, una esquirla de cañón de un obús le destrozó la mano derecha. Se le hizo una gangrena y le amputaron el brazo debajo del codo, después se lo tuvieron que amputar más. Se quedó manco. Es conocido como el manco de Curupaytí. Y Cándido López volvió a aprendió a pintar con la mano izquierda, que es cuando pinta, como 8 o 9 años después de terminada la Guerra del Paraguay, pinta esta serie de la guerra, con la mano izquierda. Al terminar la guerra, la población del Paraguay quedó diezmada. De tener más o menos 406.000 habitantes, bajaron a 230.000. Quedaron los niños, algunos niños, los ancianos y las mujeres que fueron vendidas al Brasil como esclavas. Y un dato singular, después de la guerra, en el Paraguay se permitió tener más de una mujer para apurar la recuperación de la población. Fue una guerra sangrienta, especialmente para los paraguayos. De hecho, prácticamente los hombres de 15 años a 60 prácticamente quedaron en la guerra. Eran muy pocos en una población. Ya para esa época eran ancianos, que eran gente de 60 años, que para esa época eran ancianos. O sea, después de la guerra quedaron los viejos, las mujeres y los niños. Y los niños, y precisamente se permitió que un hombre tuviera 2 o 3 mujeres para repoblar. O sea, estaría casado con una, pero no se veía mal porque era necesario repoblar. Y a veces uno lo dice en clase y lo toman como una sonrisa. Le digo, mire, no se sonríe porque esto es una tragedia. Le digo, esto es una... O sea, se aceptaba que un hombre tuviera varias mujeres. Varias mujeres porque había que repoblar. Y claro, a algunos le causa gracia. Mire, la verdad es que gracia no causa ninguna, ¿no? Una guerra que a la clase dirigente argentina, a sus hijos, diezmó. La ciudad de Buenos Aires tuvo unas pérdidas brutales en términos de lo cruel de la guerra, pero para el Paraguay fue mucho peor. Prácticamente murió un 50% de la población paraguaya. Paraguay se quedó sin hombres. Y esta crueldad misma de la guerra se refleja en el hecho de que el interior del país no quiere concurrir a la guerra. Hay cantidad de rebeliones, de motines y levantamientos como el de Felipe Varela y el de el Chacho Peñalosa. No era una guerra popular, nunca lo fue, y ha quedado en la memoria histórica como una guerra cruel e injusta. En esta foto vemos a un militar junto a 2 niños de uniforme en 1868.
los fotógrafos descubrieron la presencia de niños en los campamentos, vestidos de soldaditos, y muchos de ellos fueron también víctimas en los combates. En 1868, Bartolomé Mitre regresa a Buenos Aires por la muerte de su vicepresidente Marcos Paz. En octubre asume la presidencia Sarmiento. Mitre se va del gobierno con baja popularidad por los efectos de la Guerra del Paraguay y no puede designar a su sucesor. En diciembre del 68 los paraguayos intentan la última resistencia, pero en enero del 69 las tropas aliadas ocupan Asunción. El 1 de marzo de 1870 muere en combate en Cerro Corá el mariscal Solano López y termina la guerra. El líder paraguayo jura resistir hasta la muerte. Es perseguido por los brasileños, lo rodean y recibe lanzazos y sablazos. Es rematado con un balazo en el corazón. Recién en 1876 se retiran las tropas de ocupación del Paraguay. Argentina fija límites en el río Pilcomayo. Una parte del Paraguay se la queda Brasil y otra la Argentina. A nivel mundial, la primera guerra fotografiada fue la campaña de Crimea, entre 1854 y 56. Luego representó un salto en la tarea de los fotógrafos en el campo de batalla la Guerra de Secesión en los Estados Unidos y casi simultáneamente la primera guerra fotografiada en Sudamérica, la del Paraguay. La fotografía empieza a ser testimonio gráfico de los conflictos a fines del siglo XIX. Aparece el fotógrafo en el campo de batalla. Hasta entonces, a lo sumo, se pintaban escenas bélicas por gente que las había visto o a la que se las habían relatado. Vean la carpa del fotógrafo en el campo de batalla de la Guerra del Paraguay. La Guerra de la Triple Alianza está dentro del concierto de los grandes conflictos bélicos fotografiados durante el siglo XIX. El primer conflicto bélico fotografiado. Si bien tenemos antecedentes de las batallas de Pavón, son apenas fotos posadas, mientras que en este caso se trata de fotografías que están tomadas dentro del campo de batalla. Los autores de estas fotografías era la casa Bates, una casa de origen americano, su dueño era un irlandés, quien se establece en la ciudad de Montevideo, monta un gran estudio fotográfico en el año 1861, pero en 1866, en pleno conflicto bélico, solicita un salvoconducto para que sus fotógrafos ingresaran al campo de batalla a tomar las imágenes. Es una guerra moderna, en el sentido que hay fotografía, hay documentación fotográfica. También tenemos una foto de los estragos de la guerra, los chicos desnutridos que se tomaron las ruinas, por ejemplo, de Humaitá, que fue bombardeada, prácticamente arrasada por la artillería de la Triple Alianza. Entonces, hay una documentación de la cual, indudablemente, Cándido López también se sirvió. Aquellas primeras fotografías y además la pintura retratan al general Mitre en el campo de batalla durante el sangriento conflicto con el Paraguay. Una guerra que aún hoy cuesta entender. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.